Días, doctor. En mi grupo le tocó el tema de antidiarreicos, antieméticos y espasmolíticos. Los integrantes son Benítez Jean Paul, Salinas Jimena, Salas Caterine y mi persona Pinto Yanel. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a hablar sobre los antidiarreicos. Siguiente. Primero vamos a ver qué es diarrea, ¿no? Temas muy generales. Vamos a ver que va a ser una alteración de las heces en cuanto al volumen, fluidez y a la frecuencia. Se caracteriza porque son expulsiones líquidas o semilíquidas con una frecuencia excesiva. Los movimientos intestinales también pueden encontrarse excesivos y vamos a ver fármacos que inhiben estos movimientos. Los que también pueden alterar el volumen, frecuencia y liquidez de las heces. Y también se puede considerar la diarrea cuando hay una evacuación superior a 200 gramos por día. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación, vamos a tener según el agente etiológico, que puede ser viral, bacteriano, parasitario o micótico. También hay fármacos especializados en cada uno de ellos. También tenemos según su mecanismo de producción, como puede ser osmótica, secretora, por mala absorción, por fármacos o exudativa, ¿no? Según sus características clínicas tenemos aguda, crónica, disentérica, con aspecto de agua de arroz. Y según donde se adquiera, puede ser, ¿no?, en la comunidad o en el hospital, que se conoce como nosocomial. Siguiente, por favor. Bien, primeramente para hablar sobre las diarreas virales, que pueden ser por rotavirus, calicivirus, astrovirus, adenovirus. Y bueno, en este ejemplo yo en específico puse sobre los rotavirus, que vamos a ver que este virus va a entrar en contacto con las vellosidades a nivel del duodeno o del yeyuno, bueno, mayormente en el duodeno, generando que estas células vayan perdiendo su capacidad absortiva, llegando así al final a la destrucción celular. Y por tanto va a haber una liberación de líquido al espacio extracelular, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos diarreas bacterianas que pueden ser por salmonella, shigella, vibrio cholerae, Escherichia coli, yersinia. En este ejemplo en concreto yo puse Escherichia coli, que como sabemos tenemos varios subtipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ETEC, que es enterotoxigénica, que es la que induce toxinas y genera muerte con salida de líquido. Tenemos la EACS, que es la enteroagregativa, que genera agregados bacterianos en las microvellosidades mismos, generando la pérdida de la absorción de los nutrientes, ¿no? También tenemos las EPEC, que son las enteropatogénicas, que van a generar toxinas que forman como un pedestal y bueno, daña la célula, ¿no? Tenemos también las EHS, que son las enteromorrágicas, que es la más letal sobre todo, que va a generar una absorción, las células van a absorber las toxinas y incluso provocando diarreas con sangre, ¿no? También tenemos las IES, que es la enteroinvasora, que son las que invaden a las células del intestino, generando muerte y migración de estas mismas bacterias a las células adyacentes, lo que puede provocar un daño sistémico, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos, las podemos clasificar como diarreas osmóticas, secretoras, por alteración de la motilidad. En el caso de las diarreas osmóticas, tenemos el ejemplo de la lactosa, ¿no? Y en nuestro cuerpo tenemos una enzima que es la lactosa, que metaboliza, ¿no?, la lactosa en glucosa y galactosa, y de esta manera se puede absorber por el intestino. Pero hay casos donde hay deficiencia de esta lactosa y va a producir ¿cómo se llama? A nivel del intestino, como no se absorbe estos compuestos metabólicos, se generan ácidos grasos de cadena larga y también dióxido de carbono, que son producen inflamación, ¿no? Y también producen
atraen agua, al igual que el manitol. Y bueno, de esa manera produce diarrea, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las diarreas secretoras, tenemos que en la membrana del enterocito vamos a encontrar acuaporinas, ¿no? Que en el caso de cuando son diarreas secretoras, estas se encuentran dañadas. Y producto de las mismas bacterias o virus que inyectan toxinas, ¿no? Que van a dañar estas acuaporinas. Y por lo tanto, igualmente va a haber una salida de agua a la luz intestinal. Siguiente, por favor. La clasificación en cuanto a los fármacos se da por disminución de la motilidad, en la que encontramos los opioides y los anticolinérgicos, en disminución de la secreción, los adsorbentes, los probióticos y los antibióticos, ¿no? En cuanto a los opioides, tenemos el más común, la loperamida, que lo voy a explicar más adelante. Y bueno, diferentes antibacterianos, ¿no? Como la vancomicina, que también es muy usado. También tenemos las quinolonas, como el ciprofloxacino. En los reguladores tenemos el pantagobata, que los reguladores son los probióticos. Los adsorbentes, como los tanatos, el carbono absorbente, colestiramina, los inhibidores de la secreción, el racedodotrilo, que también lo voy a explicar más adelante, y el ectreotida, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a hablar sobre los fármacos que disminuyen la motilidad. Siguiente, por favor. Como ya les había mencionado, tenemos a los opioides y los anticolinérgicos, que en cuanto a los opioides, vamos a ver que los opiáceos de acción periférica, cuyo mecanismo va a ser de ligando con los receptores Mu en el sistema nervioso entérico. Esta unión va a hacer que se inhiba la liberación de acetilcolina y de las prostaglandinas, lo que va a disminuir el peristaltismo, ¿no? En cuanto a los anticolinérgicos, vamos a ver que son bloqueadores de los receptores muscarínicos, igualmente disminuyen la liberación de acetilcolina y por lo tanto disminuyen el peristaltismo, ¿no? Siguiente, por favor. En este ejemplo de los que disminuyen, tenemos los fármacos como la loperamida, la tintura de opio, difenoxilato y la atropina, ¿no? En efectos colaterales pueden provocar cefalea, constipación intestinal, flatulencia, somnolencia, sequedad de boca y mucosas, retención urinaria y náuseas y vómito. Siguiente, por favor. Bien, vamos a explicar cómo es el mecanismo de la loperamida. Vamos a ver, como dije, inhibe la liberación de la acetilcolina y lo que hace que los electrolitos no se absorban, ¿no? También permite que se absorba permite que se absorban con mayor facilidad los electrolitos y bueno, haciendo que la motilidad sea más retardada y un momentito, ya claro, y haciendo que la motilidad sea retardada y bueno, de esta manera ayudando a la absorción de nutrientes, ¿no? Siguiente, por favor. En segundo grupo de fármacos, que son los que disminuyen las secreciones. Siguiente, por favor. Vamos a ver su mecanismo de acción, que estos fármacos se caracterizan porque van a inhibir a la selectina, inhiben selectivamente e irreversiblemente a las enzimas encefalinasas, que son responsables de la descomposición de las encefalinas. Y bueno, resultado de esto va a haber una disminución en la secreción de agua y de los electrolitos, causados por las mismas toxinas de las bacterias y también causa una inflamación, ¿no? Y bueno, pero esta inhibición a nivel de los fármacos no va a alterar la secreción basal. Siguiente, por favor. Entre los fármacos tenemos al racedodotrila, que son compuestos de bismuto. También tenemos los efectos colaterales: somnolencia, náuseas, vómitos, constipación intestinal, vértigo y cefaleas.
Bueno, aquí tenemos en el caso del racecadotrilo, que vamos a ver como mencioné, este es un tipo de fármaco que, ay, no me acuerdo cómo era un tipo de fármaco que inhibe la enzima encefalinasa, por lo tanto, no va a haber descomposición de estas mismas encefalinas, ¿no? Aquí se puede ver, lo que va a hacer que haya una mayor secreción de agua y electrolitos, ¿no? Siguiente. Tenemos luego al grupo de los probióticos. Siguiente, por favor. Que vamos a tener que su mecanismo de acción se basa en que es un auxiliar para la generación de microbiota intestinal, ¿no? Mediante la compensación de nutrientes y mejorando los sitios de adhesión, ¿no? En el intestino. También vamos a tener que estos probióticos pueden producir compuestos que van a inhibir el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Los microorganismos patógenos. Siguiente, por favor. Entre los fármacos probióticos tenemos a los Bacillus cereus, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae y, bueno, combinaciones de diferentes bacterias y levaduras, ¿no? En cuanto a los efectos colaterales, no son muy conocidos, no hay muchos estudios acerca de ellos. Siguiente, por favor. Y por último, los fármacos del grupo de adsorbentes. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre su mecanismo de acción. Vamos a ver que van a ser fármacos que son biológicamente inertes y por lo tanto son bastante seguros, ¿no? Van a actuar absorbiendo microorganismos que producen toxinas o alterando la microbiota intestinal, revistiendo y protegiendo, ¿no? la misma mucosa intestinal. Vamos a tener aquí que algunas resinas como la colestiramida y algunas sales biliares también van a causar diarreas, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los fármacos tenemos al carbón activado, al hidróxido de aluminio, a la colestiramina, al colestipol. Y bueno, los efectos colaterales son prácticamente nulos, pero vamos a ver que sí intervienen en la absorción de muchos nutrientes, ¿no? Siguiente. Bueno, y le doy paso a mis compañeros. Ahora vamos a hablar sobre los antieméticos. Esto se utiliza más que nada para lo que es el tratamiento del vómito o de la sensación de náuseas. Para esto vamos a definir algunos de los términos. Como el primero sería náuseas, que es la sensación inminente de vómito. El segundo es vómito, que es la eyección enérgica del contenido gástrico. Después tenemos a lo que es la regurgitación, que es el retorno del contenido gástrico sin esfuerzo. Y la rumiación, que es la regurgitación con la deglución. Y por último, la arcada, que es solamente una contracción que va a simular el vómito, pero en realidad no tiene un efecto como este. Vamos a hablar de la fisiopatología del vómito. ¿Cómo es la manera de lo que va a suceder? O sea, cómo el vómito se va a ver. Vamos a fijarnos primero en lo que es las funciones superiores hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo vamos a encontrar la formación reticular ascendente del bulbo y esto va a crear lo que es el centro del vómito. También vamos a tener un poco más hacia abajo, más cerca del cuarto ventrículo, la zona gatillo, que es quimiosensible. Estos dos nos van a ayudar a lo que son las sensaciones que va a traer, como por ejemplo los estímulos que va a tener el centro del vómito para que llegue a ver lo que es la reacción. Como vemos, en el centro del vómito vamos a encontrar el tracto solitario, que tenemos diversos tipos de receptores. Hay dopaminergéticos, la serotonina,
histamínicos, muscarínicos y también hay lo que es los opioides. Al igual que en la zona de gatillo, tenemos los mismos tipos de receptores y todos estos van a estimular al centro del vómito, lo cual nos va a traer como consecuencia el reflejo del vómito. Eh, Además de que otro de los factores que van a estimular el vómito va a ser la cinetosis, de la cual vamos a hablar en unos momentos. ¿Y cuáles son los estímulos que van a iniciar todo esto? Vamos a empezar con los estímulos sensoriales, los cuales puede ser el dolor, el olfato, las imágenes, las emociones que tienden a ser fuertes, como alguna imagen desagradable, olores que no toleramos. Y también tenemos a los centros superiores, que podría ser por memoria. Hay casos en donde los niños se van a presentar que tienen lo que es la sensación del vómito por lo que son algún tipo de miedo, terror. También hay lo que es la anticipación, como los nervios y la ansiedad. Y uno de los casos más frecuentes es la meningitis. Ahora hablaremos sobre la cinetosis. Este, como ya les dije, es otro de los factores que va a estimular al vómito, ya que vemos que en el cerebelo encontramos un receptor M1. Este receptor es donde si es que se llega a estimular demasiado, va a generar lo que son mareos y esto puede llegar hasta el punto del vómito. Y si también vamos a ver lo que va a suceder en el núcleo vestibular, porque recordemos que esto está a la par del ventrículo óseo y esto tiene como receptores histaminérgicos, por eso el receptor. Por lo tanto, esto de acá se va a recolectar la información en la cóclea. Eso quiere decir que si el paciente tiene mucho movimiento, se llega a estimular demasiado, esto lo va a reconocer el TARP 8, por lo tanto, nos va a dar lo que son mareos y puede, como no, también terminar en vómito, o solamente puede dar lo que es la sensación. Eh, Vamos a ver también sobre la zona gatillo, que es el quimiosensible. Encontramos los citotóxicos. Esto se va a ver a nivel ya de los vasos sanguíneos. Si es que en la sangre hay niveles tóxicos y que nuestro cuerpo no tolera, entonces el mecanismo de defensa va a ser eh, intentar lo que es forzar el vómito. Por ejemplo, se puede dar en fármacos con los pacientes que están recibiendo quimioterapia, porque algunas dosis tienden a ser tan altas o fuertes que les va a producir esto. Además de que también puede ser con los opioides, los lúcidos, la L-dopa, las toxinas bacterianas virales, que esto se ve normalmente en niños y de zonas un poco más alejadas. Y también las dosis altas de medicina. Por ejemplo, si es que una persona llega a tomar más medicamento de lo que debe por vía oral, el mecanismo del cuerpo va a ser intentar excluirlo. Le doy paso a mi compañero. Doctor, continuando con la exposición, como bien mi compañero explicó lo que vendría a ser lo que es, bueno, las definiciones y la fisiopatología del vómito, ahí es donde van a entrar los fármacos antiméticos, porque justamente su función va a ser el aliviar o suprimir lo que vendría a ser el vómito y las sensaciones de náuseas, y mencionar también que estos fármacos antiméticos se van a dividir en 4 grupos. El primer grupo vendría a ser los antagonistas dopaminérgicos de la D2. El segundo grupo vendrían a ser los antihistamínicos, también llamado antagonistas, bueno, claro, antagonistas del receptor de histamina H1. Y luego tenemos el tercer grupo que vendría a ser los antagonistas selectivos de la 5-HT3, o también llamado serotonina. Y en el cuarto grupo tenemos a lo que son las benzodiazepinas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya metiéndonos un poco más de lleno a cada grupo, vamos a comenzar con los antagonistas dopaminérgicos. Bueno, al ser antagonistas, estos van a inhibir o bloquear.
y van a actuar en el sistema nervioso central. Bueno, entre los fármacos que se encuentran en este grupo vendrían a ser, por ejemplo, la domperidona, el droperidol, también está el aloperidol, la olanzapina, la clorpromacina, la prometacina y la proclorperacina. Estos fármacos van a ser utilizados para lo que son tratamientos de náuseas y vómitos en enfermedades neoplásicas, o sea, lo que es el cáncer, también enfermedades de radiación, opioides, también en lo que son drogas citotóxicas y anestésicos generales. Bueno, en el segundo grupo de los antihistamínicos eh, tenemos lo que son los fármacos, por ejemplo, como la ciclicina, la difenhidramina, también están los dimenhidrinato, la meclicina, la prometacina y la hidroxicina. Estos fármacos van a ser eficaces en muchas condiciones, como por ejemplo náuseas por vértigo y también por desplazamiento, y náuseas matutinos que puede haber durante el embarazo. Luego tenemos a los antagonistas selectivos de la serotonina, del 5-HT3, los cuales su mecanismo de acción va a ser el bloquear a estos receptores de serotonina en el tracto del sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Entre los fármacos que se encuentran en este grupo tenemos al dolacetrón, al granicetrón, ondansetrón, tropicetrón y palonocetrón. Estos fármacos van a ser utilizados más que todo para tratar las náuseas y vómitos, pero postoperatorios después de una intervención quirúrgica, y también para tratar náuseas y vómitos provocadas por medicamentos. Bueno, y luego tenemos a las benzodiazepinas, lo cual también es un antagonista de la serotonina. Y en estos fármacos tenemos al midazolam, al alprazolam y al lorazepam, lo cual más que tratar estos fármacos van como que prevenir, son una prevención de la náusea postoperatoria y el vómito. Bien, ahora lo que es su farmacocinética, o sea, lo que su vía de administración, su metabolismo y su excreción. Normalmente su vía de administración, su absorción va a ser vía oral, y se recomienda más que todo administrárselo en ayunas, o sea, unos 15 minutos antes de las comidas. Va a alcanzar su máxima concentración plasmática, o sea, su biodisponibilidad, a los 30 o 60 minutos después de haber sido administrada. Va a tener un efecto metabolismo de primer paso en lo que es la pared intestinal y el hígado. O sea que en lo que es su metabolismo va a haber un amplio metabolismo hepático, ya sea por hidroxilación y de alquilación. Luego tenemos lo que es su excreción. Normalmente entre el 31 y 66% de las dosis orales van a ser eliminadas mediante las heces y la orina. Y va a tener una semivida plasmática tras una sola oral, que normalmente va a ser de 7 a 9 horas. Bueno, entre los efectos adversos que puede provocar, por ejemplo, una maldosis de estos fármacos, una sobredosis de estos fármacos antieméticos, va a producir efectos adversos en distintos niveles, a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal y a nivel cardiovascular. A nivel del sistema nervioso central puede provocar lo que es la somnolencia, también puede provocar lo que es la sedación y síntomas extrapiramidales. Dentro de estos síntomas extrapiramidales puede haber una crisis oculógiras, es decir, que vendría a ser la desviación de la mirada hacia arriba, o sea, el paciente va a estar en constante tiempo mirando hacia arriba. También va a haber dificultad para deglutir, o sea, para digerir los alimentos, lo cual vendría a ser la disfagia, y también del lenguaje, ¿no? O sea, no va a poder comunicarse ni hablar adecuadamente, y también puede tener espasmos musculares. A nivel gastrointestinal, va a haber sequedad de boca, también llamado la serostomía, y a nivel cardiovascular va a haber lo que es la taquicardia, cuando su frecuencia cardíaca está muy elevada o aumentada, y lo que es la hipotensión, ¿no? O sea, la presión arterial baja. Y por último va a haber riesgos de uso durante el embarazo, más que todo en los antihistamínicos. Se va a dividir en dos categorías, categoría B y categoría C. En la categoría B tenemos al antihistamínico dimenhidrinato, la cual puede producir un efecto oxitóxico. También puede haber un sufrimiento fetal y producir parto pretérmino
contraindicado durante el embarazo, o sea que, bueno, no es recomendable usarlo. Y en la categoría C tenemos a la tietilperacina, que es teratogénica en animales y también no se recomienda usarlo durante el embarazo por el riesgo de malformaciones fetales. Le doy paso a mi compañera. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Mi nombre es Caterina Salas. Les voy a hablar acerca de los espasmolíticos. Siguiente, por favor. Bien, se conoce como espasmolíticos a aquellos medicamentos que van a ayudar a tratar los espasmos musculares. Intentan calmar o neutralizar las contracciones involuntarias de los músculos. Se van a clasificar en 3 grupos. Primero los agentes relajantes directos del músculo liso, luego tenemos los anticolinérgicos y los agentes bloqueadores de los canales de calcio. Siguiente, por favor. En cuanto a los agentes relajantes directos del músculo liso, van a actuar sobre las miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo. Estos van a reducir el tono muscular, el peristaltismo y van a aliviar los espasmos intestinales sin afectar de forma sustancial la motilidad gastrointestinal. Presenta como efectos secundarios de que muy raramente va a presentar cefalea y mareos. Luego tenemos los anticolinérgicos que van a atenuar los espasmos o contracciones en el intestino. Por lo tanto, tienen el potencial de reducir el dolor abdominal. Los efectos secundarios más comunes son la cefalea, mareos, visión borroso, dolor al orinar, disuria, disminución de la sudoración, exantema y serostomía. Siguiente, por favor. Bueno, y como tercer grupo de los espasmolíticos tenemos los agentes bloqueadores de los canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio ya no se va a poder generar la contracción o lo que llamamos espasmos también, ¿no? Entonces van a relajar el intestino al prevenir la entrada del calcio en las células del músculo liso intestinal, ya que el calcio va a desencadenar la cascada de sucesos que activa la contracción muscular y su inhibición en las células que causa relajación intestinal. Este grupo de medicamentos, a diferencia de los otros, es que sí va a reducir la motilidad intestinal y puede disminuir el reflejo gastrocólico y modificar el tiempo de tránsito colónico. Al reducir la motilidad, el tránsito se va a hacer más largo, ¿no? Las reacciones secundarias de los antagonistas de calcio pueden incluir náuseas, exantemas, diarreas y serostomía. Siguiente, por favor. Bien, podemos hacer una pausa acá. Yanel, creo que tienes el micro abierto. Sí, sí. ¿Me apagó? ¿Escuchas eco? Sí, o sea, no escucho eco, pero se escucha bulla. Ah, ya, que la apago. Ajá. Ya. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver el grupo farmacológico de los espasmolíticos, que son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos se van a caracterizar porque van a ser antagonistas de los receptores muscarínicos, que va a ser por antagonistas competitivos de la acetilcolina, ¿no? En todos los receptores muscarínicos. Recordemos que son 5 receptores muscarínicos, ¿no? Del M1 al M5. Y estos antagonistas de los receptores muscarínicos son alcaloides de amina terciaria, también puede ser de amina cuaternaria, ¿no? Por ejemplo, para entender un poco lo que es un anticolinérgico, vamos a ver lo que es un colinérgico, primero un agonista, ¿no? Por ejemplo, en el receptor muscarínico M2, el agonista colinérgico lo que va a hacer, su efecto farmacológico, es la disminución de la función cardíaca. Y en el receptor muscarínico M3, lo que va a suceder en el músculo liso es la contracción y la secreción
de secreción glandular. Por lo tanto, el anticolinérgico lo que va a hacer en el M2 es aumentar la función cardíaca, y en el M3 lo que va a hacer es una relajación muscular y disminuir la secreción. Entonces, dentro de los efectos farmacológicos de los anticolinérgicos, va a variar según la dosis. Por ejemplo, a 0.5 miligramos vamos a observar que deprimen, que hay secreción de saliva, ¿no? Sudoración. Cuando ya la dosis está a 1 miligramo, vamos a observar taquicardia, porque recordemos que mientras que el agonista disminuye la función cardíaca, el antagonista va a elevarla. Entonces se va a presentar una taquicardia, va a presentar dilatación pupilar también y sed, ¿no? A 2 miligramos va a presentar las palpitaciones, ¿no? Todo esto, y a 5 miligramos va a inhibir la micción, la motilidad intestinal, va a haber fatiga, cefalea. A 10 miligramos, que ya es una toxicidad, ¿no? El pulso va a ser filiforme, va a inhibir la secreción gástrica, va a haber escasa visión porque ya no va a haber una acomodación, la piel seca, ruborosa, va a haber ataxia, ¿no? Entonces, más o menos esos van a ser los efectos farmacológicos. En cuanto al ojo, por ejemplo, los receptores muscarínicos van a producir, anticolinérgicos van a producir cicloplegia, ¿no? Van a producir midriasis, como mencionábamos. En el sistema muscular ya observamos que va a aumentar la frecuencia cardíaca. En el gastrointestinal va a reducir el peristaltismo. Entonces, esos son los efectos farmacológicos. En cuanto a la clasificación de los anticolinérgicos, tenemos 3 grupos, ¿no? Los alcalinos naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Dentro de los alcalinos naturales encontramos también los terciarios, y dentro de los semisintéticos, terciario y cuaternario, y de los sintéticos cuaternario y terciario. Entonces, en los alcaloides naturales, que están los terciarios, vamos a encontrar la atropina y la escopolamina. La atropina es el fármaco prototipo para poder alcanzar mayor conocimiento en cuanto a los espasmolíticos anticolinérgicos. Entonces, en base a la atropina es que se han realizado todos los estudios para poder tener el conocimiento actual de este tipo de fármacos. Todos los que son terciarios se van a caracterizar porque van a atravesar la barrera hematoencefálica, mientras que los cuaternarios lo van a hacer escasamente o casi nulo, ¿no? Tenemos también dentro de los semisintéticos a la omatropina. Recordemos también que estos medicamentos, la butilescopolamina, también tiene como nombre butilbromuroiosina, ¿no? Que es muy conocido. Y bueno, también en los sintéticos tenemos al ipratropio, tiotropio, como sintéticos cuaternarios que tienen mala absorción y pues difícilmente va a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué es importante esto de que se atraviesa o no la barrera hematoencefálica? Porque al atravesar la barrera hematoencefálica va a poder llegar al sistema nervioso central. Entonces, si queremos usar un anticolinérgico que llegue al sistema nervioso central, vamos a tener que elegir una de estructura terciaria, ¿no? Esto en cuanto a su estructura química. Otra clasificación que también se puede dar es por si son selectivos o no selectivos. Es decir, todos los medicamentos que son alcaloides naturales, semisintéticos que he mencionado, y los sintéticos cuaternarios, se les va a llamar no selectivos, porque todos ellos van a actuar sobre todos los receptores muscarínicos, desde M1 hasta M5, M1, M2, M3, M4, M5. Sin seleccionarlos, solamente seleccionan lo que es receptores muscarínicos.
pero a los 5. Sin embargo, los sintéticos de estructura terciaria se les llama selectivos porque ellos sí van a elegir de afinidad solo un tipo de receptor muscarínico. Por ejemplo, la pirenzepina es selectivo porque va a actuar solo sobre los receptores muscarínicos M1. Lo mismo en el caso de la telencepina. En el caso de la tripitamina va a actuar solo sobre los receptores muscarínicos M2 y la darifenacina va a actuar sobre los receptores muscarínicos M3. Entonces a ellos se les va a llamar selectivos y a todos los demás no selectivos. Ese es otro tipo de clasificación que se puede realizar con los anticolinérgicos. Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, la atropina es el medicamento, es el fármaco prototipo para este grupo de medicamentos. Y en cuanto a las indicaciones, por ejemplo, se indica atropina para el caso de lo que es la bradicardia, el síndrome colinérgico, omatropina, tropicamida, oftalmología, en el caso de midriasis. La iosina es como un antiespasmódico, hipatropio de tiotropio en el caso de enfermedad pulmonar, EPOC, broncoespasmo. El fármaco tolterodina, oxibutinina, darifenacina, trospio es para la vejiga hiperactiva y se indica trimebutina, pirenzepina para la gastritis. Y bueno, con esto culminaríamos, siguiente por favor, culminaríamos nuestra exposición del día de hoy. Gracias.